A mí me dijeron que hay un ucraniano con acento cordobés. Bueno, vamos a ver de qué se trata. Lo voy a presentar dándole los buenos días. Raúl Panero, ¿cómo le va? Hola, querido, ¿cómo estás? Sí, lo ucraniano es gracias al tocayo Raulito de Jesús, viste, que él me dice que yo tengo un acento medio raro y que debe ser de Ucrania, por eso de ahí lo de ucraniano. Pero en realidad Puede ser. soy más criollo que harina. Claro. Digamos, bueno, no hace falta el documento, claramente, por lo que veo. Ah, ni la patente. Perfecto, perfecto. Bueno, Raúl, comentame, ¿cómo están las cosas por ahí? No, bueno, en materia de lo que es combustibles, verdaderamente continuamos con el problema gravísimo, ¿no? De lo que es la falta de provisión, sobre todo en lo que es el combustible diésel, que es el que usa el campo, el que usa el transporte, usa la industria, y continuamos con este desabastecimiento y siempre con la espada de Mocles de aumentos y de eh, en definitiva toda esta problemática. Hay que explicarle a la gente que no es culpa de los estacioneros, porque, por ejemplo, del último aumento de combustible, que fue prácticamente un 13%, para la estación le quedan 95 centavos, un peso de ese aumento. Entonces, hay que asignárselo a la política fiscal o al gobierno, que los estacioneros, sobre todo los del centro de la República, le vienen avisando desde muy tempranamente el año pasado a función de la Secretaría de Energía, a un asesor presidencial en materia de combustible, que este problema de los famosos cupos, es decir, de la cantidad de combustible asignado que tiene cada estación, se iba a ir agravando y bueno, hoy estamos en el mate bastante complicado. Y como te digo, para colmo, la gente pensando muchas veces que aumenta los precios, el estación nada más lejos de la realidad. Eso en cuanto al tema de los estacioneros de bandera. Ahora, cuando las estaciones son blancas, es decir, no tienen un contrato de provisión de combustible con una petrolera, se complica todavía mucho más porque las estaciones blancas consiguiendo el poco combustible que están consiguiendo lo están pagando más caro lo que lo tienen las estaciones de bandera en el surtidor. Entonces hay franjas de la población viendo las consecuencias porque fíjate vos que estaciones blancas son que generalmente están en lugares en donde a las empresas petroleras no les cierra digamos, cálculo de beneficio, ¿no? Están en lugares aislados o por lo menos alejados, y en el caso de la ciudad de donde hay estaciones blancas, son las que impiden un monopolio de las banderas de petróleo, es decir, de que haya una que sea petrolera, digamos, de una bandera petrolera y que sea la única en un lugar. Entonces esto implica, digamos, eh, el monopolio, ¿no? Bueno, esa es la función que tienen las estaciones blancas, que son obviamente el 25 o el 30% de las estaciones de servicio que hay en el país, ¿no? Y ellas se tienen que abastecer del mercado mayorista, que nunca tuvo congelados los precios, siempre los precios tuvieron congelados en el surtidor, para algunos casos para las banderas petroleras, pero el caso del comercio mayorista de combustible siempre estuvo liberado. Entonces, de ahí la diferencia que hay entre el precio de bandera con el
precio de una estación de servicios que no tiene bandera, denominada comúnmente estación blanca, ¿no? Bueno, hemos tenido en el norte argentino la primera, en Tucumán, el día de ayer, protesta de transportistas por el tema de la falta del insumo ese combustible. Así que, pero no solamente está en el tema del combustible para los transportistas, está complicado con el repuesto, sobre todo con el tema de las cubiertas, y que una cubierta de camión, el precio es una fortuna lo que vale, porque, bueno, justamente está atada a lo que es el tema precio dólar y sobre todo a los permisos de importación que tienen en las empresas, fábricas de neumáticos de la República que no dan abasto con su producción para tratar de abastecer el mercado interno, pero claro, no hay una reinversión como para decir, bueno, armamos más fábricas de neumáticos en la República Argentina. Hoy, dentro de la macroeconomía, no hay mucha gente que esté dispuesta a arriesgar grandes capitales en proyectos industriales o en emprendimientos productivos que requieran demasiada mano de obra, ¿no? Porque lamentablemente estamos en una situación bastante difícil en ese aspecto en nuestro país. Así que bueno, complicada la cosa, enredada como pelea, decimos aquí en Córdoba. Claro, pero aparte es algo de lo que se estaba manifestando justamente hoy en cuanto al gasoil, el paro de los transportistas, que es totalmente lógico, porque escúchame, vos podés tener los materiales, el camión, bueno, mismo las cubiertas que recién estabas mencionando, pero si vos no tenés la materia prima, que es el combustible, muchas cosas no vamos a poder hacer, hermano. Claro, y les impide a los transportistas ponerse de acuerdo con las cámaras del rubro que necesitan transporte, en lo que es el precio del coste de ese transporte. Entonces esto genera también un malestar, digamos, entre el productorista, que es mucho que en realidad ocurre, y bueno, esto es directamente determinado por la falta del insumo y que es el combustible, y el norte del país se agrava un poco, ya hay prácticamente 19 provincias que están teniendo este problema. Antes las del sur, digamos, por ser provincias petroleras, eran, eh, tenían menores inconvenientes en este aspecto, ya se ha generalizado y bueno, hace 10, 15 días atrás el jefe de gabinete había prometido que iban a importar gasoil y bueno, la solución obviamente no es mágica porque el gasoil tiene que venir en un barco, el barco lo tienen que aparcar en puerto tienen que empezar a hacer la descarga, esa descarga, la distribución y bueno, y recién ahí el viaje a los centros de consumo, ¿no? Que bueno, pero bueno, no tiene, este túnel no tiene una luz en el fondo, por lo menos no se la ve, más con este tema de lo que ha ocasionado la situación mundial, ¿no? Con el tema de que la guerra en Ucrania ha generado todo un reacomodamiento de urgencia de lo que es la utilización del hidrocarburo a nivel mundial. Vos sabés que Europa hoy está prácticamente en algunos lugares, como el caso de España, ya ha superado largamente los 2 euros el litro de combustible, o sea que, digamos, toda la provisión que antes le hacía Rusia, ahora la tienen que reemplazar y evidentemente también eso les cuesta un montón de divisa a ellos también, ¿no? Claro, claro, totalmente. Y a todo Pero esto, bueno, veremos qué acontece en las próximas jornadas, queridísimos amigos.
Sí, obviamente. Pero aparte me llama mucho la atención, o no, que recién estabas hablando de la industria, justamente. La Unión Argentina de la Industria no está haciendo absolutamente nada, porque se sabía que se iba a llevar un petitorio para el Ministerio de Transporte, pero Bueno, por el otro mira, lado, yo tengo, de manera personal, yo tengo un concepto de los empresarios argentinos que no es del mejor, ¿no? Porque lamentablemente siempre hay que acomodar muchas veces la economía a sus necesidades cambiarias, a no sé, sus necesidades impositivas. Y en realidad, el país, bienes completamente nacionales son muy pocos los que se producen. Tenemos un componente de importación muy fuerte en que es la industria nacional. Entonces, esto implica una necesidad importantísima. Bueno, el famoso tema de la sustitución de importaciones es bastante de pico los industriales, ¿no? Eh, claro. no tenemos una burguesía industrial, nosotros más que empresarios industriales tenemos financistas y por ese lado no va a cambiar nunca la cosa hasta que tampoco cambie la mentalidad. Lamentablemente esto es así, ¿no? Claro, Vos, totalmente. a ver, por nombrarte, no sé, un rubro, un automóvil. El automóvil en la Argentina solamente se produce el 28, el 30% de ese automóvil se produce acá, el 70% es importado. Entonces, hasta que no empecemos, digamos, a cambiar un poco, a invertir sus términos, y cuál es la excusa, no, que se convertiría en caro, y por otro lado está el tema del coste laboral, que a su vez hoy tenemos, no sé, 4.000 gremios en todo el país y tenemos más gremialistas que trabajadores, entonces todo esto contribuye a que esto se genere eh, eh, situaciones mucho más complicadas. Claro, totalmente, totalmente. Ahora, se me viene mucho a la cabeza con esto de las retenciones, del aumento de los combustibles. ¿Podríamos llegar a compararlo, también sumando el campo, con una especie de aire a lo que fue la 100 o lo que trató de ser la 125? Y bueno, mira, la carga impositiva que tiene este país es una de las más altas del mundo y evidentemente no es una carga impositiva de tanto. O sea, las positivas pueden ser eh, planificadas cuando un país dice, bueno, quiero alentar cierta acción, entonces bajo la carga impositiva de esa producción y quiero desalentar otra. Entonces, acto en función de decisiones políticas. Bueno, acá evidentemente todo es improvisado y yo me pregunto, ¿no? Vos fíjate el tema de lo que es la venta de la producción primaria, que por lo menos gracias a Dios la tenemos. El productor no recibe los $600 que cuesta la soja a nivel internacional. El productor recibe a, en dinero sin hacerle las deducciones de lo que es la retención, el impuestos eh, nacionales, provinciales y hasta municipales en algunos casos, sin hacer la deducción, recibe menos de la mitad de eso. ¿Y a dónde está el costo de la otra mitad? Bueno, está en el transporte, que evidentemente no está en manos argentinas. Argentina no tiene un solo barco para transportar la soja que produce, el maíz que produce, eh, los grandes pools, digamos, de intermediación de venta de granos no son nacionales, son generalmente multinacionales y son los que se llevan la parte más jugosa de la cuestión. Y en eso no vemos que el gobierno actúe como debería actuar. Entonces yo le cambiaría al tema
de las retenciones le pondría otro nombre, es decir, son una tabla de naufragio en este lío que tiene la economía argentina. Entonces, el gobierno nacional es como mete mano en todo lo que puede, y una de las cosas es generar activación en lo que el país puede producir a buenos costos y competir, y genera una falta de posibilidad de competencia internacional. Ahora, vos fíjate un dato muy importante que te voy a dar. Entre Sí. Argentina y Brasil, si los sumas, producen el 55% del mundo. Sin embargo, el precio de la soja lo fijan en el mercado de Chicago. Entonces, ahora el momento de que los gobernantes, tanto de Brasil como de Argentina, le dejen de hacer caso a sus mandatarios, que evidentemente no son ni brasileños ni argentinos, y empezar a ponerse de acuerdo y un poco empezar a generar la integración del Mercosur que corresponde, porque evidentemente tanto Fernández como Bolsonaro tienen los patrones afuera. Esto es evidente que es así. O sea, quienes lo mandan a Bolsonaro y a Fernández no están en estas latitudes, y ellos servilmente obedecen, ¿no es cierto?, a otros intereses donde evidentemente no tienen en cuenta esta realidad, que es, si Argentina y Brasil producen el 50% de la soja que hay en el mundo, ¿por qué se dejan fijar los precios en el mercado de Chicago, que está en Estados Unidos? Entonces, esa es una interrogante que uno tira al aire, pero que en realidad la respuesta está a la vista. Evidente, ni el presidente argentino, ni el presidente brasileño, ni la dirigente argentina, ni la clase dirigente brasileña obedecen a los intereses de sus propios países. Evidentemente obedecen a intereses que son extranacionales. Pero bueno, así estamos. Lo importante es tomar conciencia de ello, ¿no? Totalmente, totalmente. Raúl Panero, me dijo tu tocayo que te pregunte cómo anda Santiago del Estero. Bueno, Santiago del Estero ha tenido eh, todo lo que es el 2021 y lo que va de 2022, aproximadamente algunas zonas de producción han tenido un déficit hídrico de 150 milímetros aproximadamente, lo que ha impactado en los niveles de producción. Esto es realmente así. Hay otras zonas que es más bien el este y el noreste de Santiago, que la precipitación no han sido normales, pero que por sus condiciones geofísicas y su condición climática no le ha ido tan mal, pero digamos todo lo que es la parte del oeste, ¿no?, oeste de Santiago, de la provincia, la sequía ha hecho verdaderos problemas y muy serios en el tema de la producción. Yo, sin ir más lejos, tengo unas alfalfas ahí que eh, evidentemente podrían haber tenido un rinde mucho mejor si hubieran tenido una buena cantidad de precipitaciones. Y bueno, hoy Sí. estamos como diciendo, ojalá se conserven hasta llegar el próximo riego, que en 30, 40 días, ¿no? O sea, que las plantas no se sequen, como quien dice. Claro. Así que eso ha elevado evidentemente en esa zona lo que es el precio de este forraje que es la alfalfa, que la alfalfa de santiagueña es de la mejor calidad que hay en el país en cuanto a su capacidad nutricional y su capacidad productiva, cuando en provincia de Buenos Aires, en Córdoba, tienen 5 cortes anuales, 6 cortes anuales. En provincia de Santiago podemos llegar a tener inclusive 9 o 10 cortes.
Entonces, además de tener muy buena calidad nutricional, tiene muy buena capacidad de producción, ¿no? Pero bueno, este año ha sido muy difícil, por eso el precio se ha elevado, porque no hay tanta oferta justamente la demanda se mantiene estable, entonces el precio evidentemente aumenta. Perfecto, Raúl, muchísimas gracias. Esperemos que por favor mejore toda la situación. Eh, Tengamos un aire de esperanza porque yo creo que va a pasar porque el campo, bueno, más allá del gasoil que, bueno, nos permite movernos de un lugar al otro, el campo, bueno, es la materia prima que tenemos aquí en la República Argentina y Y que además motoriza es, mucho, sí, sí, sí. exacto, además de tener un paisaje hermoso. Ahora, para terminar, te quería preguntar, hablando del campo justamente, ¿cómo sería una merienda perfecta ahí en el medio del campo? Bueno, nosotros en Santiago podemos decir que podemos tener una buena merienda de invierno y una muy buena merienda de verano, ¿no? Porque vos sabes que los veranos son muy tórridos y los inviernos son muy secos y bastante frescos, pese Claro. a que los santiagueños ellos se cargan solo, dice que tienen dos estaciones, la del verano y el ferrocarril, dicen ellos. Pero bueno, sí, sí, pero el invierno es crudo y bueno, un buen mate cocido con una tortilla, un chipaco, como le llaman, santiagueño, está muy bueno. Y en verano, eh, frutas frescas con un buen juguito ahí hecho con la fruta fresca, ¿no? En verano es bravo. Mira, de los primeros días de diciembre hasta fines de febrero, eh, contados los días que bajaron de 40 grados de temperatura y Claro. con muy poca población. Entonces, hemos tenido, hemos tenido un desequilibrio hídrico bastante fuerte nosotros en Santiago. Pero como te digo, hoy está para mate cocido con una buena tortilla de la parrilla, un chipaco bien calentito. Raúl Panero, muchísimas gracias por tu tiempo. Abrazo grande, nos estaremos encontrando muy pronto. Un gusto, te mando un abrazo, querido.